El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pide libertad para los presos políticos en Cuba en la víspera del Día de los Derechos Humanos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos se volvió a pronunciar por la liberación de los presos cubanos por razones políticas tras las manifestaciones de julio de 2021 en la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos. Mientras esperamos honrar el Día de los Derechos Humanos este sábado 10 de diciembre, vuelvo a pedir la liberación de los cientos de presos políticos cubanos que permanecen en prisión tras las protestas de julio de 2021, expresó el inquilino de la Casa Blanca en un comunicado. Frente a la represión, esos manifestantes ejercieron valientemente sus derechos fundamentales, incluyendo los derechos a la libertad de expresión y a la reunión con fines pacíficos, argumentó el mandatario estadounidense. Estados Unidos está con el pueblo cubano que se levanta por sus derechos humanos y para decidir sobre el futuro de Cuba, señaló Biden. Continuaremos abogando por la libertad de todos aquellos que fueron apresados, durante la brutal represión, y continuaremos pidiendo cuentas a los funcionarios cubanos responsables de la violencia ejercida contra las protestas pacíficas, concluye el comunicado. El pronunciamiento de Biden llegó horas después de que la ONG Cuban Prisoners Defenders diera a conocer un nuevo informe que eleva a 1034 el número de personas encarceladas por razones políticas en Cuba. De los 1034 presos confirmados, aún se mantienen en la cárcel 29 niños y 5 niñas, para un total de 35 menores de edad que aún cumplen sentencia. 27 de ellos o están siendo procesados penalmente, 7 de ellos, expresó la ONG. De ellos, 16 están siendo procesados o han sido condenados por sedición. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrió antes de 11 de julio los adultos en prisión política, dice el informe. Según Cuban Prisoners Defenders, diciembre de 2021 se inició con 805 prisioneros políticos y hasta la fecha se han sumado otros 576. Todos ellos son torturados, como demostró el estudio pormenorizado de 101 casos aleatorios denunciados por Prisoners Defenders ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, CAT por sus siglas, y los reproches públicos del Comité contra la Tortura tras las denuncias de la sociedad civil que se materializaron en un informe posterior de mayo sobre la situación de la tortura en Cuba, recuerda Cuban Prisoners Defenders. No es la primera vez que la Casa Blanca exige la libertad de los presos políticos cubanos del 11 de julio. El pasado 11 de julio, cuando se cumplía el primer aniversario de las históricas manifestaciones que sacudieron a la isla en 2021, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo en Twitter que los manifestantes detenidos debían ser devueltos a sus hogares con sus familias. En esta ocasión, el funcionario también recordó que el régimen cubano había condenado a más de 550 manifestantes en más de 4.000 años combinados de cárcel y otras medidas punitivas. La comunidad internacional celebra el Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de cada año, en conmemoración a esa fecha en 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo con las noticias, Homero Acosta será el próximo presidente del Consejo de Estado. Esteban Lazo, de 78 años, viene arrastrando problemas de salud que entorpecen su movilidad y podría pasar a asesor de la cúpula directamente. Homero Acosta Álvarez será el próximo presidente del Consejo de Estados y la Asamblea Nacional del Poder Popular, dijo una fuente al diario independiente Cibercuba, una fuente del aparato auxiliar del Comité Central del gobernante Partido Comunista bajo condición de anonimato. El Consejo de Estado convocó recientemente a los comicios nacionales que se celebran el domingo 26 de marzo de 2023, cuando se cumplirán 64 años de la creación de los órganos de seguridad del Estado y será renovada la Asamblea Nacional del Poder Popular, que a su vez debe designar al presidente de la República.
La contrainteligencia y el aparato territorial del Partido Comunista han recibido órdenes de priorizar la represión territorial y perfeccionar los mecanismos de fraude para contener el creciente abstencionismo en las cifras electorales, como ocurrió en las recientes votaciones para los delegados del Popular y en el referendo sobre el Código de las Familias. La estrategia política para las elecciones nacionales no contempla dotarlas de carácter plebiscitario, pero las características de nuestro sistema político, constitucional y electoral generan esa percepción a partir del grado de participación o abstención, admitió el funcionario del Comité Central, que aseguró desconocer la nueva estrategia de la oposición democrática para pedir a votantes descontentos que no emitan su sufragio en blanco, para impedir que los colegios electorales conviertan en sí o válidas las papeletas sin marcas. Reglamentariamente, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel tiene el derecho a un segundo mandato, pues en 2018 relevó a Raúl Castro en esa responsabilidad y la Constitución cubana establece un máximo de 2 quinquenios para ejercer ese cargo, entre otros requisitos. La reelección del compañero Díaz-Canel no ofrece dudas, pese a nuestra complicada situación, aseveró Lafuente sin entrar en más detalles. Esteban Lazo Hernández viene arrastrando problemas de salud que dificultan su movilidad por una dolencia ósea en la cintura, pero sigue contando con el aprecio y la confianza de Raúl Castro y muchos compañeros, como ocurría con Fidel, aseguró Lafuente, que no precisó si el actual presidente del Consejo de Estado desempeñará funciones de asesoría o será jubilado con 79 años, que cumplirá en febrero. La promoción de Homero Acosta llevará aparejada la inclusión en el buró político, que Lafuente no pudo precisar si el ascenso se producirá en el próximo pleno del Comité Central, previsto para los días 9 y 10 de diciembre, previo a la última sesión anual de la Asamblea Nacional del Poder Popular, como es tradición en la norma cubana. Homero Acosta, que 12 días antes de los comicios nacionales cumplirá 59 años, es hombre de máxima confianza del dictador Raúl Castro, para quien trabajó en su despacho del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en calidad de asesor jurídico, tras desempeñarse como juez militar y especialista de la Dirección de Tribunales Militares de referido organismo armado. Como asesor de Raúl Castro, el próximo presidente del Consejo de Estado coordinó los trabajos sobre las anunciadas reformas políticas, electorales y migratorias, notablemente disminuidas tras el embrollo Obama. Las autoridades cubanas no han anunciado oficialmente los cambios en la cúpula del Consejo de Estado y la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuyo presidente acaba de realizar una gira por Rusia, Bielorrusia y Turquía. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Padre vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.